En aquel día, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es un texto que está en Hechos 2, 41 y 42. Y a lo largo de la historia de la iglesia se han hecho múltiples esfuerzos para definir qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia. ¿Cuáles son esos distintivos que se pueden considerar para determinar que una iglesia es una iglesia cristiana al fin de cuentas? En los días de la Reforma Protestante y los años subsiguientes, se sugirió, por ejemplo, que los distintivos esenciales para definir una iglesia eran los siguientes: la predicación fiel de la palabra de Dios, la observancia de las ordenanzas, esto es, de la cena del Señor, que hoy celebraremos, por cierto, y del bautismo, y por último, la práctica de la disciplina eclesiástica. Eso parece un muy buen resumen y coincide con lo que acabamos de leer, que fueron las prácticas características de la iglesia del libro de los Hechos. Según lo que se lee en el capítulo 2, las dos primeras cosas que suceden cuando la iglesia nace son la predicación de la palabra de Dios, que es Pedro poniéndose en pie para predicar a Cristo fielmente, y de inmediato la práctica de la comunión bíblica. Es decir, los que creyeron fueron bautizados e inmediatamente se pertenecían unos a otros y partían el pan y perseveraban en la oración. Se pusieron los unos al servicio de los otros. Predicar fielmente y tener comunión unos con otros son pilares que soportan lo que una iglesia cristiana es. Y es eso precisamente lo que deben considerar aquellos que aspiran al liderazgo de una iglesia. Deben mostrar aptitudes y capacidades orientadas a esos dos distintivos. De nuevo, si la función principal de la iglesia es la predicación de la palabra y promover la comunión bíblica, los que van a liderar la iglesia deben estar caracterizados por ser fieles a la predicación de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo fieles en promover la comunión bíblica. Tal como hemos visto en las semanas anteriores, el orden de la iglesia es importante. Hay cosas que en nuestro pecado a veces entorpecen el propósito de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia local en particular, pero también de la iglesia universal, de la iglesia que está compuesta por todos los creyentes alrededor del mundo. Y es necesario que siempre se ajusten ciertas cosas, y este era el caso de la iglesia de Éfeso, que Pablo estaba intentando poner en orden a través de enviar a su discípulo Timoteo para que fuera y corrigiera algunos aspectos de falsa doctrina que estaba enseñándose, que se había convertido también en prácticas de pecado, de vanidad, de amor al dinero entre los líderes y unas otras cuantas que estaban poniendo en peligro la reputación del evangelio. Y uno de esos factores que Pablo considera que tiene que ajustarse es el factor del liderazgo. Si los líderes están mal, la iglesia va a estar mal. Y por eso en el capítulo 3 encontramos esta instrucción específica, que es una sección, por cierto, del capítulo 3 hasta el capítulo 5, donde se instruye específicamente cómo deben ser los líderes de la iglesia, cuáles son las características que deben exhibir. Y hasta ahora hemos visto que los líderes deben exhibir un carácter moral probado, es decir, ser maridos de una sola mujer, que deben exhibir un carácter interno probado, esto es, ser sobrios, prudentes y decorosos. Y hoy vamos a ver que deben exhibir aptitudes con P, es decir, estar aptos, tener ciertas capacidades o cualidades que le van a permitir ejercer un liderazgo eficiente en el sentido de ser fieles a la palabra y en el sentido de promover comunión. Y esos dos aspectos son precisamente ser hospedadores, que es el aspecto de la comunión, y ser aptos para enseñar, que es el aspecto de la fidelidad a la palabra de Dios. Y este es el argumento que quiero proponerles y que vamos a desarrollar a lo largo de este sermón. Las iglesias deben estar caracterizadas por la predicación fiel de la palabra de Dios y la comunión bíblica. Y en consecuencia, sus líderes deben tener aptitudes con P, relacionales y de enseñanza. Otra vez, las iglesias deben estar caracterizadas por la predicación fiel de la palabra de Dios y la comunión bíblica. En consecuencia, sus líderes deben tener aptitudes relacionales
y también aptitudes de enseñanza. Otra vez, aptitudes con P, no con C. Aptitudes con P tiene que ver con capacidades o con cualidades adquiridas. Actitudes con C tiene que ver con acciones, ¿verdad? Entonces tengan en mente esa diferenciación porque Pablo precisamente usa esa palabra. Debe ser apto para enseñar. Y vamos a ver ese argumento a la luz de dos encabezados. Vamos a ver en primer lugar que el líder debe ser apto para tener comunión. Esto es hospedador. Y en segundo lugar veremos que el líder debe ser apto para enseñar. Esto es, debe tener capacidades para enseñar. Y vamos a ver inmediatamente el primer aspecto de esta lista. Apto para tener comunión u hospedador, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. La palabra hospedador es una palabra interesante porque es una palabra que da la idea de alguien que es cercano a los extraños. No sé si ustedes han escuchado esta palabra xenofobia, que es xenos, como tener fobia a personas que son extrañas o rechazo hacia personas que son extrañas. Bueno, la palabra hospedador es como es un antónimo de xenofobia, es filóxenos, es como alguien que es cercano a los extraños. Y da la idea de alguien que puede recibir a otros sin mayores prejuicios. Alguien que puede recibir a otros sin mayores prejuicios. Puede ser entendida también como alguien que es accesible o como bien diríamos nosotros, es dado a la gente. No he escuchado eso a veces. En campaña política se usa mucho. Fulano tiene don de gente. No, tiene un montón de gente atrás porque está buscando un puesto cuando gane. No es que tenga don de gente. Pero esa como capacidad que tiene la persona para ser relacional, para ser fácil de acceder. Varios pasajes del Nuevo Testamento nos muestran que era un término asociado también a contribuir a las necesidades de otros, como Romanos 12:13. También tenía que ver con abrir las puertas de la casa para recibir personas que estaban en persecución, como dice Hebreos 13:2, o simplemente con compartir el hogar, es decir, con llevar a personas para compartir en un ambiente propio. Primera de Pedro 4:9. El llamado a ser hospedador es desafiante en un mundo cada vez más egoísta y centrado en las cosas materiales. Es decir, entre más nos preocupamos por lo que es nuestro, más nos cuesta compartirlo, más nos cuesta hacer partícipes a otros. Por lo tanto, hace que sea una virtud anclada profundamente al Evangelio. Como vemos, ser hospedador es un llamado para todos los creyentes. No es un llamado solamente para los que aspiran a ser pastores, pero especialmente los que aspiran al ministerio pastoral, tal como lo estamos viendo en este texto, deben ser inclinados a desarrollar esta virtud por varias razones. Pero la principal es esta: los líderes de la iglesia deben ser modelos de comunión, hacerse accesibles y ser puntos de encuentro para el establecimiento de relaciones. Mire esos tres elementos. Los líderes de la iglesia deben ser modelos de comunión, hacerse accesibles y ser puntos de encuentro para el establecimiento de relaciones. La Biblia menciona algunos buenos ejemplos de hospitalidad en el contexto del liderazgo y la iglesia local. En Hechos 21:16, por ejemplo, leemos que los discípulos de Cesarea, incluyendo a Mnasón, mostraron hospitalidad hacia Pablo en medio de la persecución. El texto dice: algunos de los discípulos de Cesarea vinieron con nosotros llevándonos a casa de Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Noten otra vez cómo estaba vinculado ese hecho de recibir a alguien con protegerlo de la persecución, es decir, con recibirlo en un momento de dificultad. Por otro lado, en Romanos 16:23 se alaba a un personaje llamado Gayo, que es mencionado también por Pablo en otras ocasiones. No sabemos si es el mismo que se menciona en Tercera de Juan, pero Pablo dice ahí en 16:23 de Romanos: os saluda Gayo, mi huésped y de toda la iglesia. O sea, Gayo parece que era un hermano con una casa grande. Mi huésped y el de toda la iglesia, pero es más una referencia a que su casa estaba siempre abierta para que alguien pudiera acudir. Y tal vez uno de los más conocidos que encontramos en el Nuevo Testamento es Tercera de Juan 1, del 5 al 8, donde se elogia
a otro gallo o tal vez al mismo, no lo sabemos, precisamente por la misma virtud. Incluso este era alguien experto en recibir extraños, personas que no conocían siempre y cuando llevaran el mensaje del evangelio. Esto es lo que dice Juan en su tercera carta. Al hermano, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, porque mucho te esfuerzas en recibir y encaminar a los que sirven al evangelio. Sí, parece que era un hermano que hasta en su momento construyó un aposento, un lugar, para que los misioneros que iban de camino pudieran tener un lugar donde dormir, los aprovisionaba de comida y también de ropa para que continuaran en su travesía. Y estoy usando estos textos más para mostrar cómo en el Nuevo Testamento la práctica de la hospitalidad no era una cosa meramente social, que estaba ligada directamente a la vida y al desarrollo de la iglesia. La historia de la iglesia y la forma en la que la iglesia se expandió está íntimamente relacionada con la práctica de la hospitalidad. De modo que no se trata de un mero acto de cortesía, sino de algo profundamente anclado al evangelio y que al final Dios espera de los suyos. No es una formalidad, no es entre y le doy un vasito de agua. Era algo realmente anclado al evangelio. En ocasiones quienes hospedaban a cristianos se ponían en riesgo de perder la vida también ellos. Imagínate ser un hospedador de Pablo. Eso era una cosa extremadamente arriesgada, o de alguno de los apóstoles, porque eran en ocasiones objetivos militares por parte del emperador. Así que se convirtió en eso, en una de las formas en las que la iglesia se expandió, pero una de las formas en las que más evidente se hacía el evangelio. Bien, habiendo visto estas consideraciones generales de lo que es ser un hospedador en el Nuevo Testamento, vamos a ver qué implica eso en el contexto del que aspira al liderazgo de la iglesia. Ya vimos que es algo que Dios demanda de todos los creyentes, pero especialmente de los líderes. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, que un líder sea hospedador implica ser alguien con quien se puede hablar o ser alguien con quien se puede compartir. Ser alguien con quien se puede hablar y ser alguien con quien se puede compartir. A menudo escucho historias de personas con las que hablo y me dicen, es la primera vez en mi vida, después de 15 años de estar en la iglesia y en el evangelio, que hablo con un pastor. Y yo no le creo. Sí, no, nunca. Jamás hablé con un pastor. Ya, usted me está bromeando. No, nunca. Y a veces parece como irreal, pero es cierto. Y tal vez ustedes estarán familiarizados con la escena de hombres que de repente hay un culto espectacular, va a pasar el pastor, hay humo, el hombre pasa, está en su púlpito con una ropa de último modelo y de repente hay música, cierran los ojos, todo el mundo cierra los ojos, empieza a cantar y cuando abre los ojos el pastor se fue por una puertecita que está atrás y en su carro último modelo y nadie lo vuelve a ver sino hasta el otro domingo. Hospedador no está relacionado solamente con el tema de la casa, tiene que ver con eso, con ser alguien abierto, alguien a quien se puede ir. Los pastores de la iglesia deben ser personas que están disponibles. Es imposible, por supuesto, que un pastor atienda a todas las personas de una congregación. Últimamente a veces los lunes tengo que mandarle mensajes a hermanos y decirle, oye, no te pude saludar ayer, me siento tan mal. Porque por mucho tiempo nos acostumbramos a que la media horita de despedida nos daba para abrazarnos todos los unos con los otros. Pero a veces estás aquí saludando a uno y el otro se fue, ya había fulano y no, se me fue. Y es imposible realmente que un pastor pueda atender a todos, a terminar el servicio, pero por lo menos debería ser alguien abierto o alguien que puede comunicar, que es accesible. Escuchaba la triste historia de un hermano que me hablaba de un pastor que había sido pastor de una iglesia por varios años. Esta iglesia se reunía en la mañana y en la noche ellos tenían una cena de comunión todos los domingos. Y durante varios años que el pastor fue pastor de esa iglesia, nunca fue a ninguna de esas cenas, ni él ni su familia. Y eso porque desde su argumento, su función era la de predicar y ya. Sí, como que yo hago lo que tengo que hacer, predico y listo. Pero creo, en realidad, por lo que la Biblia dice, que una de las características que debe ser vitales en un líder es precisamente poder ser alguien que comunica esa accesibilidad.
En segundo lugar, debe ser alguien que recibe bien incluso a aquellos que no conoce. Debe ser alguien que recibe bien incluso a aquellos que no conocen, porque puede darse el caso de personas que dicen, es que el pastor es muy accesible. Sí, para los 12 que estamos a su alrededor, ¿cierto? Y esos 12 son los únicos que comen con el pastor y son los únicos que se relacionan con el pastor y son los únicos que hablan con el pastor. Si tú quieres tener una conversación o un saludo, aunque sea, tienes que hacerlo en orden descendente. Primero con tu líder, luego el líder de tu líder, luego el líder de tu líder, luego el líder de tu líder. Y dependiendo de qué tan alta sea la pirámide, pues de pronto tengas la suerte algún día de poder estrecharle la mano. Eso no es un buen síntoma, ¿verdad? No se espera que un pastor sea solo el pastor de un grupo de personas selectas. Y es cierto, otra vez, que es imposible recibir a todas al tiempo, pero debe ser alguien que comunica que se le puede acercar cualquiera en cualquier momento y que de hecho es propositivo en acercarse. Es decir, que no es alguien que está esperando a que se le acerquen, sino que es propositivo en acercarse. 3. Ser hospedador en un líder implica también que puede facilitar relaciones entre hermanos. Es decir, no solo es alguien que hace que toda la comunión gire alrededor de él, sino que es alguien que es capaz de decir, mira, a ti te serviría mucho hablar con este hermano. Ven acá, y aquí te lo presento, mucho gusto. Dense ustedes allí todo lo que ustedes puedan. Es capaz de poder identificar dónde hay potenciales relaciones para construir y las propicia, las fabrica, crea una cultura de hospitalidad en la iglesia. Los pastores no son vistos y no deben ser vistos como algo súper especial. Como que no, es que yo ni mensaje mando. No deberíamos tener esa idea. No deben ser vistos como algo súper especial, porque eso va a evitar que nosotros, digamos, creemos ese tipo de oportunidades relacionales y va a evitar también que los pastores puedan fabricar ese tipo de oportunidades relacionales. A veces algunas personas me dicen, yo le iba a escribir, pero como ustedes están ocupados, yo dice, pero me escribiste. ¿Alguna vez me has escrito y no te he respondido? Le dije alguna vez. Porque a veces nos hacemos idea de que, no, yo cómo voy a cargarlo con tanta cosa, yo cómo voy a hacer esto y aquello. Y miren, déjenme decirle, si el Señor no nos hubiese dado la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer, no estuviéramos aquí. Y de alguna manera parte del trabajo pastoral es precisamente ese. Y obviamente no se trata de que yo voy a estar procesando los pastores cada una de las solicitudes que vienen, pero sí la capacidad de decir, mira, pero puedes encontrarte con fulano. Yo creo que esta persona te puede hacer bien. Yo creo que este hermano de la iglesia que pasó por lo mismo que tú y que yo lo vi hace algunos años, él podría hacerte de mucha ayuda. ¿Por qué no se encuentran? Yo pago el café. Cosas como esas hacen que el líder no solo sea hospedador en el sentido de recibir, sino en el sentido de propiciar que otras relaciones se construyan. Finalmente, el líder debe ser alguien capaz de abrir su casa y su vida. No es alguien cerrado o alguien cuyos detalles de su vida no pueden ser conocidos. Por increíble que suene, a veces hay situaciones en las que los miembros de una iglesia no saben ni siquiera si el pastor tiene familia o no, porque su sistema de vida está encerrado, como que allí nadie entra. Y no debería ser así. Una familia, unas relaciones, amigos, todo eso hace parte de lo que se espera que un pastor o un líder o alguien que aspira al liderazgo de la iglesia exhiba. Por otro lado, también es alguien que logra construir relaciones profundas. Ser hospedador tiene que ver con permitir el acceso a nuestras casas y también a nuestra vida. Un pastor debe ser dado a las amistades profundas. En ocasiones nos cuesta crear ese tipo de relaciones porque nos conformamos con el trato superficial, con el trato de pastor a oveja, y no queremos de alguna manera vulnerar o romper esa relación de yo estoy arriba y tú estás abajo. Pero eso no debería ser así. Un pastor debería tener relaciones profundas, amistades profundas, ser cercano a las personas, posiblemente amistades al interior de su iglesia, pero si no, por lo menos que sean amistades externas también, que puedan ser de bendición en algún momento de dificultad
o en algún momento de gracia también o de bendición. Es decir, a veces como líderes podemos caer en la tentación de que como nos estamos relacionando con todo el mundo, estamos creando relaciones. Pero una cosa es relacionarnos con todo el mundo y otra cosa es construir relaciones profundas. Es imposible que un líder pueda construir relaciones profundas con toda la iglesia. Eso es imposible. De hecho, nadie puede hacer eso. No solo un líder. Ninguna persona puede construir relaciones profundas con todo el mundo. Pero tanto el líder como cualquiera en el Señor debería estar abierto siempre y expectante a construir una relación profunda siempre que haya oportunidad. Eso involucra probablemente mantener una relación, vernos seguidos, compartir en momentos difíciles. Y uno nunca sabe cuándo surge y de la nada. Yo he tenido amistades profundas que surgieron un día que nos encontramos en un viaje. Siempre nos veíamos, nos saludábamos, y el día que nos tocó juntos, uno al lado del otro, ese día nos conocimos mejor, hablamos más, hablamos de nuestras luchas, encontramos que teníamos puntos en común y ahora hablamos con toda frecuencia. Porque deberíamos estar abiertos a que esas relaciones profundas se construyan. Entonces, hospedador para el líder y para cualquiera de nosotros no es solo tener las puertas de la casa abiertas, es tener las puertas de la vida abiertas. Es estar expectantes y esperando a que relaciones profundas se produzcan en cualquier momento. De hecho, propiciando a que relaciones profundas se produzcan en cualquier momento. Cuando los líderes se ocupen en ser hospedadores, esto va a contribuir a que la iglesia crezca en una cultura de verdadera comunión. Pero el contrario también es verdad. Los líderes que no se ocupan en cultivar esto como una virtud van a ver eso reflejado también en la iglesia. Al mismo tiempo, las iglesias que practican la hospitalidad son un testimonio vivo y práctico del evangelio, más allá de la teoría. Los líderes deben ser un modelo de hospitalidad para el resto de la iglesia y la iglesia debe serlo para el mundo, reflejando así la esencia misma del evangelio al necesitado. En algunas ocasiones, la gente habla de lo difícil que le es ir a una iglesia. Yo he hablado con personas y le digo, mira, trato de presentar el evangelio y ellos están ya entendidos del evangelio. Le digo, ¿no te estás congregando? No, se me hace muy difícil porque uno llega y ya todo está armado ahí. Uno es como una mosca en una leche. Uno llega como por la orillita y nadie te saluda y nadie te recibe y todo es como... Y eso es una tragedia. Eso es lamentable porque se supone que debemos hacer eso no por ser cordiales solamente, sino porque el evangelio nos manda a hacer eso. Nos llama a hacer eso. No se sienten recibidos. Como ustedes pueden ver, ser hospedadores no tiene que ver con recibir solamente a creyentes, sino a todos aquellos que se acercan con una necesidad espiritual. Qué fácil que es saludar efusivamente al hermano después del culto. Pero al que llegó de visita, hola, tal. Y lo más que hacemos es cuando saludamos, ¿y ese quién es? ¿De dónde viene? Créeme, mi hermano, cuando uno va a una iglesia por primera vez, uno lleva las antenitas de vinil aquí. Y uno oye todo, ve todo, olfatea todo. Los ojos y las pupilas están dilatadas. Uno está a la defensiva. Uno está esperando cualquier cosa que pase para poder decir pasó algo para no venir más. Y uno tiene una excusa con uno mismo. O sea, para uno poder justificarse a uno mismo. Y yo le digo eso porque yo también tuve mi primera vez en una iglesia. Y entonces si te encuentras con una iglesia que le está dando 10,000 razones para que esa persona diga no vuelvas más, entonces va a ser muy entendible, pero también una tragedia. Por eso es que tú ves que muchas veces el problema de las personas que no están viviendo en el Señor no es con el Señor. Dicen, yo no tengo problema con el evangelio, no tengo problema con el Señor, mi problema es con la iglesia. Porque parece que estoy yendo a un museo, a una exhibición de santidad, donde todos son tan perfectos y yo soy tan impuro que me siento como el punto negro en la sábana blanca. Y quiero citar, esto es una cita un poquito larga y les voy a pedir un poco de... Quise resumirla, pero sentí que le quitaba sentido. Pero voy a leerla, es un poquito larga, pero creo que merece la pena.
es una cita de un libro que se llama Hospitalidad, un mandato ineludible, que por cierto recomiendo con todas las fuerzas profundas de mi corazón, de Alexander Strauss, uno de mis escritores favoritos. La hospitalidad, un mandato ineludible. Y esto es lo que dice él en su capítulo sobre la hospitalidad en la iglesia local. Cito a Alexander Strauss. No creo que la mayoría de cristianos de hoy comprendan lo esencial que es la hospitalidad para alimentar el fuego del amor y fortalecer a la familia cristiana. Esa práctica hace resaltar el amor en forma personal, sacrificial y única. A través del ministerio de la hospitalidad, compartimos nuestras más preciadas posesiones, así como también nuestra familia, casa, recurso, alimento, compañía y tiempo. De hecho, compartimos nuestra misma vida. Así que la hospitalidad es siempre costosa. A través del ministerio de la hospitalidad proveemos amistad, aceptación, compañerismo solaz, consuelo y amor en las formas más ricas y profundas que la mente humana pueda concebir. A menos que abramos las puertas de nuestras casas a otros, será solo una teoría la realidad de la iglesia local como familia íntimamente unida, formada de hermanos y hermanas que se aman. Una iglesia fría y poco amistosa contradice el mensaje evangélico. La falta de amistad es una de las críticas más severas y comunes que la gente hace a las iglesias locales. No le toma mucho tiempo a la gente darse cuenta del amor fingido que se practica en los cristianos y que termina en la puerta del templo o en el estacionamiento. Es un amor superficial, dominguero, que no está dispuesto a rebasar los muros del templo. No obstante, el amor de hermanos requiere de una relación íntima, así como el mutuo cuidado, conocimiento, sentido de pertenencia y deseo de compartir lo propio. Debemos recibir a otros de la misma manera en que hemos sido recibidos por el Señor. Fin de la cita. Y me encantaría terminar el sermón aquí también. Mis amados, la hospitalidad tiene que ver todo con el evangelio. Cristo es el máximo ejemplo de lo que es ser hospedador. Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo y tomar a extraños como nosotros y decir: yo he ido a preparar un lugar para ustedes en el seno del Padre. Eso es hospitalidad en su máxima expresión. La historia de la redención es precisamente una historia de hospitalidad, de pródigos perdidos que ahora son recibidos como hijos amados en el seno del Padre. Y usted dirá: pero no se supone que usted está hablando de 1 Timoteo 3 y de los líderes y la hospitalidad como un atributo para los líderes. ¿Por qué nos está regañando a todos de esa manera? Porque la verdad es que esto tiene que ver con el evangelio y tiene que ver con todos nosotros si es que hemos abrazado ese evangelio como la fuente misma de nuestra verdad. Dios nos llama a todos, no solo a los que aspiran al liderazgo, a ser hospedadores. Pero hay una segunda cualidad que debe ser exhibida por los candidatos al liderazgo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es imprescindible que sea hospedador y ¿qué más? Apto para enseñar. Noten que una de las cosas que hemos hecho ha sido agrupar todos esos atributos en categorías. La primera categoría era la categoría de la pureza moral, marido de una sola mujer. La segunda categoría era la categoría del carácter, es decir, de la templanza interna, dominio propio, prudencia, equilibrio mental, sobriedad, decoro. Y estamos ahora en la categoría de las aptitudes, de las capacidades que debe tener. Ya vimos las capacidades relacionales, pero ahora hay una capacidad que esta sí es única de los líderes de la iglesia. Si alguno anhela obispado, debe ser apto para enseñar. Debe ser una persona con capacidad para enseñar, lo que nos lleva al segundo punto de este sermón. El líder debe ser apto para enseñar. Y déjenme confesarles que estuve batallando para dividir este sermón en dos y dar uno sobre hospedador y otro sobre apto para enseñar, pero decidí al final trabajar la categoría completa de las aptitudes. Y aunque pareciera que no hay mucha relación entre ser hospedador y ser apto para enseñar, vamos a ver que al final parece que sí hay mucha relación.
Este apto para enseñar es quizás el único atributo de un pastor que no podemos esperar que sea de todos los creyentes. No se puede decir que todos los creyentes tienen que ser aptos para enseñar. Ojo, todos los creyentes deben ser aptos para predicar el evangelio, pero eso sucede en el mismo momento en que somos alcanzados para salvación. Cualquiera puede predicar el evangelio. Pero aquí estamos hablando de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, más específicamente a través de la predicación y a través de la enseñanza doctrinal. Entonces, esto es algo que aplica solamente para los candidatos al ministerio pastoral. Es un don especial con el que Dios equipa al candidato con el propósito de edificar a la iglesia. Noten que digo, es un don con el que se equipa al candidato con el propósito de que de edificar a la iglesia, es decir, no es algo que sea propio de la persona. La palabra detrás de esta expresión es una palabra con la que estamos muy familiarizados nosotros en nuestro idioma español. Si ustedes han escuchado la palabra didáctico, sabrán que está asociado más o menos a ser maestros, a enseñar. La palabra es en el original eso, didácticos. El líder debe ser didáctico en el sentido amplio y general de la palabra. El pastor debe ser alguien con la capacidad de transmitir el mensaje de Dios fielmente de manera que pueda ser entendido con claridad. Ojo, no basta solo con ser fiel, tiene que ser claro. A veces puedes escuchar a alguien y decir, wow, ese hermano sí sabe, no le entendí nada, pero sabe mucho. Eso no tiene sentido. Entonces debe ser alguien fiel, pero alguien también con la capacidad de ser entendido o de hacerse entender. Y esa es quizá una de las áreas más cruciales del ministerio pastoral. Podríamos decir que es tan importante como el carácter. Mírenlo así. Si una persona tiene carácter y no es apto para enseñar, podría ser un diácono. Pero si una persona puede enseñar y es habilidoso, pero no tiene carácter, no puede servir ni como pastor ni como diácono. ¿Lo ven? O sea, es crucial porque se necesita, además de la capacidad, el carácter que pueda respaldar esa capacidad para que tenga utilidad. Porque de lo contrario, no se puede aprovechar para el beneficio de la iglesia. Por eso decimos que es crucial, no solo en el sentido del impacto que tiene para la congregación, porque al final, ¿qué es lo que hacemos la mayor parte del tiempo en el culto sino ser enseñados? Es crucial también en el sentido de que para quien es llamado al ministerio, debe estar en una combinación, en un equilibrio claro con su carácter. Un pastor debe tener la capacidad de enseñar, sin embargo, tenerla no garantiza que deba ser un pastor. Un pastor debe tener la capacidad de enseñar, pero no todo el que tiene la capacidad de enseñar significa que puede llegar a ser un pastor, ya eso lo hemos visto. Porque además de eso, debe exhibir otros rasgos del carácter que hasta ahora hemos evaluado algunos de ellos y todavía nos faltan 2 grupos más. Ser apto para enseñar tampoco debe ser visto como una mera habilidad comunicacional o verbal. Tiene que ver con la capacidad de ser fiel a la palabra de Dios y comunicar de manera clara. No es simplemente pensar, fulano habla bonito, o cuando él habla me erizo. No entiendo, pero me erizo. Y es que él tiene como un flow y un feeling como que cuando habla se siente chévere. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero eso lo puede lograr un locutor de Radio Tiempo a las 12 de la noche. Tienes Radio Tiempo y estás escuchando ahí y la voz como que te dan ganas de llamar a la ex y todo esto y manipula tus emociones y todo. Porque no tiene nada que ver con las habilidades comunicacionales. No es simplemente capacidad para comunicar, es capacidad para ser principalmente fiel a la palabra de Dios. Incluso algunas personas pueden tener lo opuesto, tener mucho conocimiento, sin embargo, les cuesta transmitirlo. Eso también pasa con mucha frecuencia. Por eso, otra vez, no todo el que puede enseñar necesariamente tiene la capacidad para ser un pastor. La predicación es la principal área de acción del pastor. Es de donde se imparte instrucción,
donde se explica la palabra de Dios. Y esta predicación es el arte de tener, esto es la predicación, el arte de tener mucha información acerca de un tema y escoger solo aquella que es útil y necesaria para ser fiel al texto y para edificar a su audiencia. Cada vez que un predicador se sienta a preparar un sermón, él tiene como un motor diésel desarmado en una mesa. ¡Brum! Y el arte de predicar es escoger las piezas necesarias para dar a la iglesia en ese momento lo que la iglesia necesita. Créanme, mis hermanos, para predicar no se trata de tener mucha información. Se trata de tener mucha, pero usar la menos que puedas o al menos la necesaria para edificar. Usted sabe el dolor que a veces le da a uno. Dice, oye, pero yo debería decir eso. Qué impresionante. Si yo digo eso, la gente va a quedar. Pero no tiene nada que ver con el texto. Y está la tentación de acomodarlo todo para decirlo espectacular. Y a veces uno queda como que... Y la cosa con la predicación expositiva no es que te puedes inventar un sermón el otro domingo para decir lo que querías decir. O te toca predicar otro texto que no tiene nada que ver con lo que tuviste que omitir. Entonces te toca... Eso sea lo que callamos los pastores. Todo eso se ahoga en nuestras gargantas. Ilustraciones, interpretaciones, historias que uno quisiera poder usar, pero dice, eso no ha lugar. Contextos, palabras en griego, en hebreo, citar comentarios de Calvino, de Spurgeon, del otro, para sonar rimbombante o espectacular. Y decir, no. Si ya de por sí con lo que tengo me escuchan 45, 50 minutos, hasta una hora, imagínate. Con toda la información y con esa tentación a la que te expones continuamente, decir todo lo que quieras decir. Así que la predicación es eso, es el arte de tener mucha información y al mismo tiempo el dominio propio para darle a la audiencia lo que es necesaria para su edificación y para mantenerte fiel al texto. Y es allí donde se concentra el oficio de la enseñanza de un pastor. Es un tren que viaja a toda velocidad sobre dos rieles. Fidelidad al mensaje y necesidad de comunicarlo claramente. Debo ser fiel, pero debo ser claro. Y debes mantenerte en esos dos rieles. A veces es más fácil ser fiel que ser claros. A veces es más fácil ser claro que ser fiel. Y a veces no sabes si vas a un lado o al otro. Pedro un día leyendo acerca de Pablo dijo, este hombre enseña cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Porque incluso parece que hasta para Pablo algunas cosas representaban un desafío. Tú lo puedes ver batallando con eso al final del capítulo 9, cuando está explicando el por qué Dios escoge a uno sino a otro. Termina diciendo, oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios, inescrutables sus caminos. Yo no entiendo nada. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Porque a veces llegas al punto en el que ser fiel es como que, ¿cómo puedo ser fiel y claro aquí? Es un reto. Pero allí es donde se mantiene la predicación. Algunos suelen afirmar, y asumo que con una mala experiencia o tal vez por una mala interpretación que se hizo en algún momento y luego eso se empezó a difundir como verdad, que un pastor es alguien que pastorea, pero no necesariamente alguien que enseña. No sé si ha escuchado eso alguna vez. Y esto viene de esta idea de interpretar los 5 ministerios de los que Pablo habla en Efesios 4 como si fueran los deditos de una mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces hay personas que dicen, yo soy pastor, pero no maestro. Y eso es un poco extraño. Y es extraño además porque en la interpretación de ese texto, Pablo está usando la palabra pastor maestro como una sola palabra, didascalio. O sea, no son dos ministerios distintos. Él está diciendo que Dios estableció primero apóstoles, luego profetas para que pusieran el fundamento, luego evangelistas para que anunciaran ese fundamento a los confines de la tierra y luego a pastores que son maestros para que enseñen y enseñen y enseñen sobre ese fundamento, no sobre otro. Así que un pastor necesariamente es un maestro. Un pastor tiene necesariamente que ser alguien con capacidad para enseñar.
dicho sea de paso. Si alguien no tiene la capacidad de enseñar, no puede ser un pastor. Espero estar siendo fiel y claro esta vez. Si alguien no tiene la capacidad de enseñar, no puede ser un pastor. Y eso no es un problema. No tiene por qué ser un problema. Lo que pasa es que él tiene un alma para la gente. Es una persona tan cariñosa. Tú hablas y te sientes oveja. De hecho, tú no lo escuchas. Tú haces, ve, es un pastor. Él nació para ser pastor. Pero cuando le toca predicar, él se pone nervioso. Él busca a Mateo en el Antiguo Testamento. Está batallando para ser fiel. Es una batalla, es una tortura. Tú dirás, no vamos a tratar de forzarte para que estés ahí porque, no, tal vez encontrar el lugar donde tú puedas ser mucho más efectivo y no tener que volverte a alguien que tenga que atravesar una curva de aprendizaje demasiado alta, perdiendo tiempo que se puede aprovechar en otra área. Entonces, eso no debería ser un problema admitirlo. Es decir, mira, esta no es una capacidad mía, yo creo que lo mío va por este lado, o yo estoy más por este enfoque, ¿verdad? Ahora bien, para que alguien sea una persona capacitada para enseñar, debe primero ser alguien con disposición permanente de ser enseñado. Así funciona. Nadie puede ser alguien que enseña si antes primero no es enseñado. ¿Sabe qué se busca aquí realmente? Apto para enseñar también tiene que ver con ser alguien enseñable. Alguien que puede ser instruido fácilmente, que no es una persona obstinada o terca, que no es una persona que está todo el tiempo centrándose en sus casillas y que no es capaz de evaluar otras opiniones o sopesarlas, o quizá que cuando las comunica como si fueran absolutas y nadie más tuviera razón sino solo él. Entonces tienen que ver también con una actitud de humildad del corazón, de recibir de otros. El pastor debe ser alguien que crezca en su habilidad para enseñar, pero también debe ser alguien que esté permanentemente aprendiendo. No podemos dar la sensación que lo hemos alcanzado todo ya, porque ni Pablo hizo eso. Y ese es uno de los textos más humillantes para mí de todo el Nuevo Testamento. Cuando leo que Pablo dijo, yo mismo no pretendo haber alcanzado todo ya, yo digo, ¿y yo qué espero de mí? Si Pablo dice eso de él, ¿yo qué espero de mí? Entonces no podemos ser personas que pretenden haber llegado a la cúspide del conocimiento. Yo recuerdo cuando yo no tenía ese conocimiento que ahora tengo. Yo recuerdo cuando yo no estaba en el Olimpo que estoy ahora, que era un Dios mortal. No, todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo necesitamos ser corregidos, instruidos, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es un mar profundo de conocimiento del que nosotros solo hemos rasgado una pequeña superficie. Y este aspecto de ser enseñado es clave, porque es lo que hace que él no vaya a enseñar conforme a sus propias ideas, sino aquello que ha recibido. Lo que oíste de otros, le dice Pablo a Timoteo, esto enseña también a hombres fieles, y de la misma manera a Tito. Los pastores no estamos inventándonos nada nuevo. No estamos buscando nuevas revelaciones y desentrañando los misterios que jamás habíamos visto en la palabra. No deberíamos hacer promesas tales como hoy vengo a descifrar los códigos profundos que no habían sido descifrados sobre. Nosotros no estamos descifrando ni un código, ni estamos recibiendo remas espectaculares, ni revelaciones que ningún ángel había recibido jamás. Esa no es la esencia de la predicación. No es buscar una experiencia mística para tratar de darle a la gente algo que nunca ha escuchado. De hecho, si lo piensan bien, la predicación es un ejercicio medio soso en un sentido. Es técnicamente predicar sobre lo mismo que la iglesia ha estado predicando por 2000 años. Y resistir la tentación de inventarte algo que alguien no haya dicho. Con lo rico que es decir cosas que nadie ha dicho. Si usted alguna vez ha visto la cara de un chismoso, esa es la cara del placer de la novedad. Cuando tú dices, te tengo la última, el chismoso se alimenta de la reacción. ¿Cuál? Y eso es como que una sensación de poder. Tengo algo que tú no sabes. Sé algo que tú no. Pero dímelo, dame un momento, porque quiero disfrutar de esa
No, eso no es la labor de un pastor. No es nuestra tarea traer nuevas revelaciones, sino alumbrar en la palabra ya revelada para que otros puedan también ser iluminados. Es traer luz a lo que Dios ya ha revelado. Una buena forma de hacer eso es por medio de lo que llamamos predicación expositiva, que es la predicación en la cual el mensaje del sermón, es decir, el argumento que se expone, coincide con el argumento del autor. O sea, tú no tienes que inventar nada. Debes tratar de capturar la idea del autor, convertirla en el punto principal de tu sermón y luego a partir de ahí aplicarlo a una audiencia contemporánea. Eso es a lo que llamamos predicación expositiva. En otras palabras, la predicación es tomar el mensaje que se transmitió a la audiencia original y ver cómo por medio del evangelio los principios de ese mensaje, que ya nosotros no somos esa audiencia original, por supuesto, pero como es la palabra de Dios y trasciende, hay unos principios que son que aplican a nosotros y debemos pasarlo por el evangelio y entonces traemos esos principios a manera de aplicación a la audiencia contemporánea. Apto para enseñar también significa que debe ser una persona con la capacidad de corregir el error. Parte de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, a donde Pablo estaba enviando a Timoteo en este caso, era que ellos estaban alejándose de la sana doctrina. Y Pablo le pide a Timoteo que los corrija por medio de la palabra. Así que no solo es enseñar, también es corregir, lo cual involucra conocimiento y carácter. El poder confrontar, refrenar una falsa enseñanza, saber cómo corregir y refutar el error sin dañar a la persona. Entonces fíjate que es una combinación de cosas y no necesariamente conocimiento. Cuando en una iglesia hay varios pastores, y aquí yo estoy dando como ideas muy, no sueltas, pero sí aparentemente aleatorias sobre lo que es apto para enseñar en el contexto de la iglesia local. Cuando hay una iglesia y varios pastores, todos deben tener la habilidad de predicar. Todos deben ser aptos para enseñar. Aunque puede ser que uno de ellos tenga un don más visible y desarrollado de predicación. Eso puede pasar. Es perfectamente posible. En tal caso, la persona con el don más visible estará más tiempo en el púlpito, porque se entiende que la iglesia es más edificada a través de ese don que si se democratiza el púlpito. Entonces no es un tema de dar oportunidades a todos los dones que tenemos vigentes de predicación, sino usarlos en función de la edificación de la iglesia. Puede ser que esos pastores puedan funcionar en otros ámbitos de enseñanza, discipulado, instrucción, consejería, y también, obviamente, desde el púlpito en enseñanza, siempre que haya lugar. Pero hablando de lo que es frecuente, se preferiría tener a lo que sea el don más visible, o en este caso lo que traería mayor edificación a la iglesia. En algunas iglesias se opta por una alternancia, ¿verdad? Y Dios dice, mira, creemos que la iglesia en nuestro caso es más edificada si estos dos dones visibles se alternan, y eso está bien. Cada iglesia local encuentra la manera en la que por medio de la predicación y los dones que Dios ha dado es edificada según la providencia del Señor. Así que todas estas ideas acerca de ser apto para enseñar aplican al contexto que hemos mencionado, de aquellos que aspiran al ministerio pastoral. Pero yo quiero ampliar un poco más antes de cerrar lo que significa apto para enseñar en términos de la habilidad comunicacional que permite que todos escuchen y puedan entender. Hasta ahora creo que nadie tiene problema con el riel de la fidelidad a Dios. Apto para enseñar significa ser fiel, y creo que nadie tiene problema en entender qué es lo que significa ser fiel, que es ser preciso. Y creo que nadie tiene problema en admitir que la predicación expositiva ayuda a ese proceso de precisión. Pero el otro riel, el riel de la comunicación, es un poco más artístico, menos rígido. Por eso un predicador es distinto a otro. Por eso no todos los predicadores que predican el mismo sermón lo predican exactamente de la misma manera. Porque hay un factor de personalidad y de don comunicacional también dado por Dios que debe estar enfocado en la claridad y en la precisión. En la claridad y en la precisión.
A veces personas pueden ser fieles en desarrollar buenos argumentos, pero al momento de la entrega, eso no se hace de manera efectiva y pueden traer más confusión que claridad. La predicación es un acto persuasivo, en efecto. De hecho, la predicación como comunicación tiene un elemento de persuasión. Yo los estoy persuadiendo de un argumento que les planteé hace un momento. Y lo que estoy haciendo ahora es presentar razones por las cuales ese argumento debe ser recibido por ustedes. Porque la predicación es eso, persuasiva. Pero también debe conectar con nuestro intelecto al mismo tiempo que con nuestras emociones. Porque no solo estamos dando información. Las personas que escucharon a Pedro predicar en el aposento alto dicen que estaban, a mí me gusta mucho esa palabra de Reina y Valera, compungidos de corazón. Y me gusta porque es de esas palabras que aunque tú no le conozcas el significado, sabes qué significa. Tiene que ver con una puya adentro. Compungidos. Esa definición me la acabo de inventar yo. Estaban internamente sobrecogidos, traspasados por la palabra. Eso, por supuesto, lo hizo el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero lo hizo el Espíritu Santo usando la habilidad comunicativa de Pedro y también la claridad con la que él presentó ese mensaje. Porque el Espíritu Santo usa como insumo nuestros esfuerzos para comunicar con esa intención. En ese sentido, el predicador debe captar la emoción del pasaje y comunicarla. No es lo mismo predicar el Salmo 150. Batan todas las manos, alábenle con gozo, todo lo que respire alaba a Jehová, que predicar el Salmo 50. Ten misericordia de mí, oh Dios. Yo no estoy predicando eso. Conforme a la multitud de mis piedades. Conforme. Eso es medio incoherente. Entonces, comunicar asertivamente, eso es un término que se usa mucho en el lenguaje del marketing, pero tiene que ver con capturar la emoción del texto, que entre otras cosas es la emoción que el autor le imprimió a ese pasaje, y poner esa emoción en el corazón de la gente. Cuando tú lees un libro como Lamentaciones, por ejemplo, tú lees el libro llorando con Jeremías, porque Dios al que aflige también lo consuela. Porque he caminado en medio de los cadáveres, porque cuando he predicado no me escuchan, porque tú endureciste su corazón, porque Señor, mientras yo hablaba, sus corazones eran como piedra. Uno puede sentir lo que estaba sintiendo Jeremías y parte de la comunicación es capturar ese sentimiento y poder transmitirlo. Eso también es fidelidad. Eso también es fidelidad. Entonces, no debemos menospreciar ese factor. Es decir, uno no está aquí para hacer un palo. Yo pude haberme puesto aquí a leer este manuscrito de 3,000 palabras y ir así, derecho, sin mover el hombro. Aquí, del mismo modo, la entrega también implica entender su audiencia y el contexto que la enseña. El uso de términos, movidas manos. Mira, no puedo evitarlo. De hecho, para hacer eso tienen que amarrarme. De hecho, hay un término que John Piper usa, que a veces John Piper tiene la habilidad de encontrar palabras que nadie conoce y convertirlas en célebres. Él llama eso exultación expositiva. Es como compungir. Tú no sabes qué es, pero como que exultación tiene que ver con algo como solemne, como grande, como que te pegas al techo cuando lo estás diciendo de la emoción. No debe confundirse con histrionismo, que es otra cosa, ¿cierto? Tiene que ver con capturar la emoción del texto y transmitir esa emoción. El predicador o pastor debe tener la capacidad de hacer que su mensaje sea también relevante a cualquier audiencia y eso requiere mucho trabajo. Yo tengo niños aquí conmigo y cuando estoy predicando siempre tengo que ser consciente, hay niños aquí y tengo que definir ciertos términos, tratar de ser consciente que ellos están escuchando, que ellos también necesitan ser edificados, pero nuestra audiencia también es bastante pluriforme. Hay personas con cierto trasfondo socioeconómico, académico, algunos con algunas dificultades, otros con unas capacidades, y es el desafío del predicador también ser consciente de esa audiencia y mantener el equilibrio durante el mensaje. Pero sobre todo,
apto para enseñar significa vivir de manera coherente el mensaje que se predica. No podemos exhibir, por ejemplo, una pasión desbordada por el evangelio en el púlpito y cuando me bajo, ese mensaje parece completamente ausente de mis conversaciones. Te da la impresión de que estás hablando con dos personas distintas. El que predicó y el que habla abajo son como dos entidades. Es como que él se sube al púlpito y se vuelve Super Saiyajin, pero se baja y se le va el poder. Tiene que haber coherencia. A veces da la impresión de que hay una desconexión entre esas dos personalidades. Quienes enseñamos debemos saber que hablamos a personas con las que convivimos y que amamos. Por lo tanto, no podemos hablar la verdad a quien no amamos y no podemos amar sin que hablemos la verdad. Y es algo que compartimos mucho con los que predican aquí. Ustedes van a ser creíbles y confiables en la medida en que se involucren con las personas, en la medida en que ellos les conozcan, en la medida en que hablen con ustedes, en la medida en que escuchen sus conversaciones, porque de lo contrario va a ser difícil que un buen sermón pueda conectar, incluso cuando sea un buen sermón. En parte es por eso que a veces las personas que predican, que son invitados, tienen tanto éxito. Yo he estado en esa posición. Es que la gente no te conoce y a la gente no le importa conocerte. Tú partes de la base de que asumen que tú eres buena persona porque el pastor de ellos te puso ahí. Entonces ya tú partes de una base y es la base de que tienes un respaldo ganado. Pero cuando tú eres el que convive con la gente, tú necesitas ganar eso y construir esa plataforma. Y eso es a través de las relaciones. Tú puedes leer sobre eso. Mire, hermano, yo puedo seguir predicando sobre esto. No se preocupen, ya estamos terminando. Eso es lo que es un tema realmente que me apasiona. Pero ustedes pueden ver eso de Pablo en los Tesalonicenses. Él dice, cuando yo estuve entre ustedes, yo estuve como una niña que cuidaba, como una nodriza que cuidaba de sus pequeños. Yo trabajé con tal de que ustedes no tuvieran que sostenerme de ninguna manera. Y cuando le predicamos el evangelio, fuimos fieles. Nota el equilibrio que hay entre lo que nosotros hicimos por ustedes y entre ustedes y el mensaje que les entregamos. Los de Tesalónica no tenían duda alguna de que Pablo les amaba profundamente y por eso podían escucharlo con tanta disposición. Pero si tú no tienes relación con la iglesia, si tú no hablas con nadie, tú no eres una persona que está siendo hospedadora, y aquí está la bendita conexión entre las dos cosas que me hizo que esto fuera un sermón tan largo. Y no dos. Que es que tú necesitas cultivar comunión antes de pararte en el púlpito y ser fiel a la palabra y comunicar con claridad. Porque no están desconectadas. Porque no somos pastores itinerantes. Porque no pasamos de aquí cada domingo. Porque estamos involucrándonos continuamente. Porque estamos viendo el dolor de la gente, llorando con ellos. Porque estamos celebrando cuando por fin compraron esa casa que querían y que estuvieron persiguiendo durante tanto tiempo. Nos impregnamos de esas emociones. Abrazamos esas emociones, las hacemos nuestras y las ponemos aquí como un fuego que está continuamente ardiendo debajo de nuestros pies mientras predicamos. No somos indiferentes. Las caras que yo estoy viendo aquí ahora mismo son mis caras. Son las caras de mi iglesia, la gente que conozco, la gente que amo, la gente que hace que yo me pare aquí a hablar como hablo. No son dos cosas desconectadas. Por eso yo sufro cuando me invitan a otra parte. Porque yo siempre digo que me encanta ver a Guiomar. Ella es mi termómetro de predicación. Yo sé cuando voy bien porque ella está así. Ella no se ahorra ninguna expresión. Si la cosa está confusa, ella hace. Y yo lo entiendo perfectamente. Siempre. Mi hermana, eres un don para esta iglesia. Hace que las predicaciones sean más pulidas. Pero cuando no tienes eso, te toca mirar por encima de la cabeza, tratar de conectar con quien puedas, ¿verdad? Pero este ejercicio es un ejercicio también de comunión. No es un ejercicio académico. Esta no es una clase. Por eso aquello de la pandemia nos dio tan duro. Tener que predicar en la pantalla, no ver la gente, no estar con ellos, fue difícil. Porque ambos aspectos están íntimamente relacionados. Las personas pueden olfatear, hermanos míos, esa incoherencia.
No se necesita mucho discernimiento para eso. Un oyente siempre puede saber si lo que estamos diciendo realmente nos está afectando a nosotros. Y solo entonces ellos van a ser afectados. No me preguntes cómo, no es nada místico, pero tú como que puedes saber y detectar si hay genuinidad en lo que estás escuchando. Yo espero pasar la prueba, porque esto es cuchillo para mi propia garganta. Como se puede ver, apto para enseñar implica fidelidad al mensaje de Dios, capacidad de comunicar claramente, habilidad para conectar las verdades con las emociones que producen y coherencia para hacer que lo que decimos sea creíble. Fidelidad al mensaje, conectar con las emociones, al mismo tiempo ser fieles capturando la emoción del pasaje, pero también respaldando eso con una coherencia. Realmente nos está afectando lo que estamos predicando. Y yo sé que aquí los más estudiosos de la filosofía habrán detectado lo que hay detrás de esta fórmula. En la retórica de Aristóteles, que se escribió por allá en el siglo IV, esos elementos eran llamados logos, patos y etos, como los elementos de la retórica. El logos era esa parte informacional. El patos, donde viene empatía, tenía que ver con esa capacidad de poder conectar emocionalmente con la audiencia. Y el etos era este aspecto de la reputación, de la coherencia, de que realmente era alguien afectado por lo que estaba diciendo. Y eso nos muestra que la sabiduría divina es universal, que la comunicación parece ser una de esas buenas dádivas y dones perfectos de los que habla Santiago en su carta, que no hay nada nuevo debajo del sol. Habiendo entonces planteado desde el principio que las iglesias son edificadas a partir de la comunión y de la predicación clara y fiel de la palabra, espero haber probado con suficiente claridad que se requiere entonces, y especialmente en nuestra iglesia local, de pastores que puedan exhibir ambas cosas, fidelidad y al mismo tiempo una comunión bíblica sólida, sabiendo que todo esto en realidad es un don del Señor. Esto nos lleva a pensar cada vez más en la idea de que un pastor es un verdadero regalo de Dios para la iglesia, un don, y eso no debemos dejarlo escapar de nuestras oraciones, para que en nuestra iglesia veamos más de estos dones surgiendo para nuestra edificación y para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude. Oremos.